Soy José Antonio Uña, vengo del Instituto Cardenal Pardo Tavera de Toro, Zamora, en Castilla y León, de la Red Centro Sostenible de Castilla y León. El título del proyecto es Embotellados, fotobioreactores y reutilización en el instituto. Este trabajo fue realizado por los alumnos de cuarto de la ESO, que se ven en la imagen, que pertenecen al Laboratorio de Ciencias. Entonces, esta actividad está coordinada con el Departamento de Química y yo, que soy de Biología. ¿En qué consistió este trabajo? Nos basamos en actividades realizadas previamente en el instituto que eran sobre la medición del CO2, ¿vale?, en la ciudad de Toro, y ver la calidad que teníamos allí en el aire. Una vez de que ya habían hecho ese trabajo previamente, años anteriores, no habían sido los mismos alumnos, pero conocían ese proyecto, nosotros establecimos pues esa idea original de que el CO2 es uno de los causantes del efecto invernadero, y a su vez este efecto invernadero va a estar relacionado con el cambio climático. Tenemos que buscar una solución a esos procesos. Dentro de lo que nosotros estábamos estudiando en la asignatura de biología, vimos que son las algas, o mejor dicho, las cianobacterias, los primeros organismos fotosintéticos capaces de reducir ese CO2 en la atmósfera y liberar oxígeno a cambio. Entonces, muchos procesos hechos a día de hoy se basan en la capacidad ecofisiológica que tienen las algas para la fijación del dióxido de carbono. Y esa fue la primera parte del proyecto, buscar una serie de algas en el medio natural. Los alumnos, y tanto conmigo y de manera individual, salieron al medio ambiente en la búsqueda de algas. Algunas de estas algas, que lo estamos usando en nombre genérico y no taxonómico, son eucariotas del género Baukeria, como se ve en esta parte de la imagen, que está resumida todas las algas que hemos obtenido. Otras de ellas eran de los grupos de procariotas. Dentro de estas procariotas y cianobacterias teníamos algunas como son Nostoc, como son Formidium, ¿vale?, imágenes de Formidium, imagen de Nostoc, y aquí tenemos la imagen de Croococcus. Estos organismos fueron conseguidos, ¿vale?, o aislados durante el proyecto. Pero uno de ellos, Nostocomune, esa cepa la pedimos al Banco Español de Algas, ¿vale?, para tener una base con la que trabajamos. Lo primero que hicimos fue identificarlas. Ya he dicho los nombres, pero nosotros cuando las cogemos en el medio natural no sabemos lo que son. Lo primero lo identificamos. ¿Cómo? Con fotos macroscópicas, con fotos microscópicas o en lupa. Y utilizamos pues la herramienta que teníamos más a mano y que tienen más a mano los alumnos, que son los móviles, el Google Lens, y ese fue la principal manera con la que obtuvimos qué posibles géneros podían ser. Por eso nunca nos hemos atrevido a hablar de especies, hablamos de géneros. Teníamos que hacer crecer o que crecieran estas bacterias, y desarrollamos un medio de cultivo. Queríamos un medio de cultivo que tuviera los menos aditivos. Este medio de cultivo lo obtuvimos a través del desarrollo de diluciones seriadas con un fertilizante de nivel comercial, que era fertilizante líquido para plantas, a partir de una concentración 10 por, que fue la de partida, diluciones seriadas de 10 en 10, y vimos que la concentración ideal en el crecimiento era el 0,1 por, es decir, sale un poco más rentable que si lo estuviéramos añadiendo a las plantas. Una vez de que hemos elegido el medio de cultivo, que tenemos elegidas las cianobacterias, y ya de estas habíamos visto cuáles eran las que nos daban menos problemas para su crecimiento, las pasamos a botellas que eran residuos generados en la cafetería del instituto. Y teníamos dos tipos de botellas, unas botellas que eran de un color más azulado y unas botellas más transparentes. En los primeros días veíamos una diferencia entre ambas. En las botellas que eran transparentes o de plástico transparente, el crecimiento era más rápido que en las de color azul, pero llegado a un momento nosotros no podíamos ver esa diferencia, porque no teníamos otra manera de comprobar el crecimiento de la biomasa. Se podía haber hecho, o intentamos hacer, peso de masa seca, pero cuando utilizábamos el papel de filtro disponible en el laboratorio eran capaces de atravesar ese papel de filtro, muchas de ellas, entonces perdíamos parte de la información, que era uno de los proyectos iniciales que teníamos pensado. También habíamos visto que había una diferencia entre el crecimiento que veíamos en esas botellas de plástico y en los tubos de vidrio. Por eso utilizamos algunas botellas de cristal que teníamos disponible, y veíamos que en esas botellas de cristal, sobre todo Formidium, es capaz de crecer formando biopelículas, y en algunos casos puede ser interesante. Una vez de que hemos decidido que tanto el color azul como el transparente del plástico nos da igual,
en el crecimiento, o a largo plazo nos da igual, lo que procedimos es que podemos utilizar mayores volúmenes para su crecimiento. Y utilizamos garrafas entre 5 y 8 litros según la disponibilidad y el color del plástico, independientemente, porque habíamos visto que estaba bien. Empezamos a ver si éramos capaces de incrementar, de escalar ese cultivo, vimos que era viable y luego después la idea, que era en lo que nos hemos quedado en estos momentos, ponerlo en diferentes localizaciones del patio para tener esas zonas que están cementadas en su crecimiento. Posteriormente, ¿vale?, los resultados, la producción de algas, de biomasas que vamos obteniendo, lo que hacemos con ellas es utilizarlas en la compostera para la formación de biofertilizantes. Este trabajo lo hemos presentado en diferentes concursos, lo que ha llevado a que los alumnos hayan estado muy interesados, sobre todo una vez de que vieron que tenía una salida, porque al principio había muchos errores, esto es ensayo-error, estos son organismos vivos, no tenemos métodos de control, el crecimiento es con la luz natural, no teníamos lámparas, no teníamos una temperatura fija, cambiaba con el día a la noche, si había calefacción, no había calefacción, todos esos problemas nos encontramos. Entonces había muchas frustraciones al principio, cuando vieron que teníamos resultados, cuando tenían que defenderlos, grabar vídeos, lo presentaban a sus compañeros de clase, empezaron a presentar el proyecto por otras clases, la implicación de los alumnos y la motivación fue lo mejor que nos hemos llevado de este trabajo. Si queremos resumir las conclusiones que obtuvimos, pues sería, que ya las hemos dicho, que podemos recolectar algas en el campo y poderlas cultivar en el laboratorio sin tener que tener grandes bioreactores, simplemente unas botellas, que el aislamiento es difícil, pero podemos conseguir que se aíslen algunos grupos, que hay diferencias en el crecimiento de cada una de estas algas, que hemos podido decidir un medio de cultivo que lleva 0,1 por de este fertilizante industrial, que lo podemos llevar a botellas y que lo podemos escalar y que podemos obtener biomasa de algas para la producción de biofertilizantes. Y con esto querría acabar con la última frase del proyecto, que es: uníos al verde, insensatos.